Hola, buenas noches. Otra vez con vosotros, para ver si vamos descifrando o no, recuperando algo de nuestras tradiciones perdidas. Hoy llevo unos cuantos, como en otras ocasiones, llevo unos cuantos puntos por tocar, por comentaros, pero el que va a ser el que va a abrir el capítulo de esta noche va a ser pues uno de los Andones. Es decir, el patrono de Buñol es San Venancio Mártir. Era una fiesta que se celebraba en mediados del mes de mayo. Concretamente, casi siempre coincidía el día 18. Por cierto, que casi siempre nos ha pescado muchas veces el agua. Pero era una fiesta donde las jóvenes doncellas, las jóvenes buñoleras, pues lucían su puesta de largo, vamos a llamarlo así. Era un ambiente tan esperado y tan agradable que hacía vibrar las emociones de los buñoleros. A mí me gustaba mucho que de fiesta porque estoy hablando de la época de mi época, de la gente de mi época, eran jóvenes, eran las que a todos nos llamaban la atención y que brillaban por su dulzura, su belleza, y que además esa fiesta coincidía con que era una fiesta que era totalmente pagada por ellas. Aquí no intervenía ni ayuntamiento, ni iglesia, ni nada. Solamente el ayuntamiento pagaba la procesión de San Venancio a la música, a la que le tocara. Pero las clavarias, aparte de programarse y de realizar las fiestas que ellas creían oportunas, pues contrataban a un grupo musical cada año, dependiendo de quién eran o cómo se turnaban, pues iba una banda o iba a la otra. Bueno, pues era una fiesta que poco a poco, pues ha desaparecido. A tal punto que hasta hace unos años el cura que teníamos o que había, pues aún volteaba las campanas. El día 18 de mayo volteaba las campanas. Bueno, pues este año no es eso. Bueno, pues bien, oye, pues no pasa nada, una tradición perdida, pero que conste que yo la recordaré. Y lo voy a dejar bien anotado, que el patrono de Buñol, según consta en el archivo de la diócesis de Valencia, actualmente es San Venancio, no San Luis. Que se celebren las fiestas en agosto en honor a San Luis, de acuerdo, pero el patrono de Buñol, mientras no digan lo contrario, sigue siendo San Venancio. Bueno, y puestos así, pues existe también, por otra parte, unas grandes diferencias en otros temas. Ya dejo el tema de San Venancio. En otros temas, en cuanto al comportamiento humano, que también viene de aquello. Es decir, llega el progreso, llega la civilización y, como he dicho en otros momentos, pues termina la diversión. Esto lo digo porque hay unos respetos, hay unos derechos y unas obligaciones y las ideas, y que supone que la gente, pues unos se lo tomen muy al pie de la letra y otros pues les dé igual 8 que 80. Y esto lo digo porque el sábado pasado fui a pasear junto con mi mujer, como lo hago habitualmente, y llegamos a San Luis. Y en San Luis, mirando el charco, como estaba, pues vi que había un matrimonio que tenía 3 hijos. 2 hijos estaban en un lado y la mujer estaba con otro en los toboganes. El hombre estaba sentado en las escaleras, mientras los críos, los chiquillos, estaban jugando allí y lo que estaban haciendo es sacar tierra de los cintos que hay y esparcirla por el terreno, por el suelo. Hicieron una gran mancha que aún se puede ver y sacaban agua del charco y hacían barro. Bueno,
yo me encaro al padre de ellos, que no sé quién es, no lo conozco, supongo que será de Buñol, pero si no es de Buñol, pues maldita sea la gracia. Bueno, total que digo, oye, ¿te das cuenta lo que están haciendo? Dice, sí. Digo, pues y pedirlo, dice, ¿por qué? Están emporcando eso. Pues bueno, oye, luego tendrán que venir los de ayuntamiento para limpiarlo. Dice, pero ¿tú crees que vendrán? Bueno, pues mira, dentro de ese contexto, de esa forma de expresarse este señor, pues acaché la cabeza y me fui, o eso había que discutir. O sea, esto lo digo porque, según estadísticas, y esto viene del juez Calatayud, ese famoso juez de Málaga, que dice, dale a tu hijo todo lo que te pide y que creerá que pensando la vida es fácil y crecerá sin valores. Permítele todo a tu hijo, dando independientemente la razón, y no sobrará hacerle frente a la vida. Padres que dan dinero a sus hijos sin haberlo ganado, cuando no lo tengan, harán lo que sea por conseguirlo, aunque sea robar, pero lo harán, porque no se les indica ni se les dice que el dinero hay que ganárselo. Padres que no disciplinan al hijo, que el hijo cree que el hijo piense que otros como él no, sino que sus mayores asumirán las responsabilidades. Padre que ríe cuando el hijo comete una falta de respeto y dice groserías, creerá que la falta de respeto es lo más normal. También dice que padres que permiten los desmanes de sus hijos en bienes públicos como harán que sus hijos futuros delincuentes. Bueno, yo no sé quién es este señor, pero tengo que aquí denunciarlo públicamente porque yo quiero Buñol. Yo creo en el respeto, creo en la libertad, pero es una libertad llena de respeto. Y eso es lo que tenemos que tener todos, un poco de respeto y un poco de conciencia, porque lo que unos estropean, lo que unos rompen, luego sale de los impuestos, sale de los erarios públicos, lo tenemos que volver a pagar. O sea que hay que tener un poco más de cuidado y hacer un poco más de constancia y hacer un poco más para hacer para no hacer lo que hacen, tratar las irresponsabilidades. Porque hay una cosa que nos diferencia de los animales, aunque estamos dentro del reino animal, nos diferencia de los animales que cuando vamos a elegir a alguien o cuando se elige a alguien, casi nadie elige al más tonto. Y el que se cree que es el más listo y no responde a la razón y no responde a lo que es el sentimiento y el sentir del pueblo, pues mal vamos. Bueno, he hecho esta pequeña y lo hago, además lo digo bien claro, lo digo con bastante disgusto porque un señor, padre de 3 hijos, que consienta que sus hijos hagan eso al pueblo, pues eso no está bien. Y yo estoy indignado y lo denuncio. Bueno, pues vale, vamos a continuar ahora con otro tema. Bueno, pues el viernes pasado estuve hablando de los trabajos que habían surgido con el proceso, con la evolución, pues de aquello del Internet, en fin, del paragüero, del colchonero. Bueno, el colchonero lo digo ahora. Bueno, pues se me quedaron unos cuantos porque el tiempo pues también corre y no me dio tiempo. Entonces, eran los colchoneros. Los colchoneros eran, yo conocí a 3, eran 2 hermanas y luego había un señor que se dedicaba anualmente a hacer los colchones. Es decir, los colchones eran de borra o de lana y al año, pues con el peso de los cuerpos en las camas, se van apelmazando
y anualmente toca desmontarlos y apelmazarla, o sea, hacer fin a la lana, no sé cómo se llamará eso, pero bueno. Eso. Y yo recuerdo que en mi casa venía un tío de mi madre, que era el tío Soriano, el del bar La Acacia. Estaba casado con una tía carnal de mi madre, y con 2 varas deshacía el colchón y lo emprendía con las 2 varas, pim pam, iba pelote de lana por pelote de lana, iba dejándolo suelto, dejándolo como si fuese algodón, y muy, muy blando, muy blando. Y luego formaba el colchón, y todos los colchones tenían una serie de agujeros que pasaban de parte a parte. Y entonces con una aguja especial, que no era la punta, que no se clavaba, pues pasaba la veta y se hacía el colchón. Luego todos queríamos dormir la primera noche allí, porque hay que ver lo bien que se dormía. Pues eso lo hacían. Y había 2 mujeres también, que una era la madre de los Ritañas, que vivía en la calle Colón, y la otra la madre de los Juanetos, que también vivía en la calle Colón. Creo que eran hermanas. Bueno, esas eran los colchoneros o las colchoneras que había en Buñol. Pero antes de eso, para hacer esta lana, que le llamaban tememborras, pues había que ir, eso lo he visto yo también, íbamos al lavadero del Partior, y a la parte final, porque a primera parte iban las lavanderas, las mujeres que iban a lavar, y a la parte final, donde ya salía el agua ya más sucia, iban allí y lavaban las lanas y las borras, las metían en la canal, en lo que es el agua, y aunque el agua les llegaba allí, a lo mejor con un poco de jabón, pero como continuaba pasando, que era el agua que pasa de San Luis, pues siempre estaba, vamos, bastante bien para limpiarla. Y luego, cuando ya la tenían limpia, se iban al principio, cuando ya habían acabado las mujeres de lavar la ropa, y allí la volvían a lavar. Y entonces se la llevaban, que pesaría lo suyo, se la llevaban, y en casa la tendían en unos cañizos hasta que se secara. Y cuando se secaba, entonces la prendían los colchoneros con las 2 varas, pim pam, 2 varas que por cierto eran de manglanero, porque eran muy duras, pim pam, hasta que le formaban el colchón. Y ese era el sistema que había de colchón. También hay que decir que había otro tipo de colchones que le decían margas, que estaban hechas de hojas de dasa, de pellorfa, que llamamos. Había muchos colchones que se hacían así. ¿Por qué? Porque lo que había, y las posibilidades económicas y la vida, tal como estaba, estoy hablando, pues, estoy hablando de los años 50, 60, hasta que empezaron a salir los colchones estos supersónicos que hay. Pues entonces cada uno se apañaba, arregló sus posibilidades como podía para dormir cómodamente. Bueno, este era este oficio, pero luego también apareció aquí, que aún sigue siéndolo en menor medida, pero que es los transhumantes, los transhumancias. Ya he hablado de ellos cuando mencioné los corrales de ganado que había en Buñol, que en Buñol había una caballar, o sea, de ganado, tanto lanar como bovino, pues había más de 10.000 cabezas de ganado, de cabras y borregas, cabras blancas, en fin, había más. Pero aquí nos aparecían todos los años los transhumantes. Bueno, ¿qué es lo que nos aportaban aquí? Bueno, aquello prácticamente pues no aportaban nada, solamente que venían aquí, pagaban su permiso de pasto en los cuartones que les correspondía, que les indicaba el Ayuntamiento de Buñol, porque había que pagar un canon al Ayuntamiento de Buñol, y ellos, dentro de sus posibilidades, pues es lo que hacían, se reflejaban allí. ¿Y qué es lo que nos trajeron? Aparte del ganado y del estiércol que dejaban, que también era bueno, porque entonces aquellos abonos que hay hoy en día no estaban, eran unos abonos más naturales, los fertilizantes eran todos naturales, y las hortalizas y las cosechas tenían más vitaminas y más esto. Bueno, pues nos dejaron también algún tipo de comida.
la comida que más nos dejaron fue el mojete, que no le llamaban mojete, y el gazpacho. El gazpacho se llamaba gazpacho, era un gazpacho manchego, pero lo que se hizo aquí, lo que hicimos y lo que se hace aún, que nosotros lo mejoramos. La forma de hacer los gazpachos que tenían ellos era muy básico. En una mayor de las ocasiones se nutría del tocino, porque era lo único que no se les podía echar a perder. Llevaban tocino salado y era el tocino o a lo mejor el pernil, que era la única cosa que podían llevar, lo que lo llevaban en burros, el ganado, y con el ganado llevaban un par de burros que en lo alto de ellos llevaban el hato, donde les parecía, hacían el fuego y se hacían la comida. Tanto los gazpachos como el mojete. Y el mojete, ellos le llamaban almortas, o también le llamaban moj. Entonces lo que hacían es que eso siempre lo llevaban también o con tocino o con bacalao. ¿Por qué? Porque también el tocino también era salado. Y patata. Porque como he dicho, son alimentos que no corren peligro de contaminación. Por ejemplo, si llevas carne, bueno, pues con la calor o con el tiempo, no estar debidamente guardado, pues se pudrían. Entonces, el bacalao y el tocino, pues no. Entonces hacían el mojete con bacalao y patata, que aún lo seguimos haciendo, o con tocino. Que no, el tocino, ya el mojete, como todos sabéis, lo hemos perfeccionado. Hemos echado el hígado, hacemos con el hígado, hacemos con tocino, le ponemos un poco de ajo y es nuestro clásico mojete. Nosotros le llamamos mojete y ellos siguen llamándole almortas y es de otra, como he dicho, es de otra manera. Es de, bueno, como he dicho, bueno. Luego también hay otro oficio que de eso yo sé bastante, es el de basurero. Bueno, pues resulta de que Buñol, pues por las características o también por las formas de vida, todos, prácticamente la mayoría de los domicilios tenían su rico, su macho, tenían su cuadra, tenían sus vacas y basura no se hacía. La basura cuando se hacía, lo que sobraba se la echaban a las gallinas. Y entonces ni plásticos ni latas no había. Y si sobraba algo que no era para las gallinas, pues lo tiraban a la cuadra, lo echaban en un rigón y allí fermentaba y se pudría y luego se mezclaba con el estiércol y servía de estiércol, de abono para las tierras. Bueno, esto fue así hasta que a principios de los años 50, pues creo que fue por el 54, si no me equivoco, pues puedo estar equivocado, pues ya el Ayuntamiento de Buñol ya puso un servicio de recogida de basura, pero era un señor, decían el tío Vicente Perelló, el tío Lomballero. Bueno, iba con un burro con sarrias y cogía un par de sarrias al día. Y luego él se las llevaba, aún sigue la familia, aún tiene el terreno allá en la Fuente de la Teja, y lo llevaba ahí, lo descargaba y le servía, lo hacía fermentar y le servía de abono también para la tierra, porque también lo que se tiraba, como he dicho, ni latas, ni plástico, ni nada, eran papeles, aquel clásico papel que hacían en la venta de pescados, que era gordo y todas esas cosas, que eso al pudrirse pues resulta de que es también proteínas o vitaminas para la tierra. Bueno, ese fue el primer oficio de este que y luego ya de allá pasó al tío Joaquineo, que le hicieron un carro un poco raro, que costaba más el descargarlo que cargarlo, pero bueno, hasta que ya pues se fue modernizando la cosa y ya aparecimos por los demás. Luego también había otro oficio que no eran panaderos, eran horneros. O sea, el panadero es el que hacía pan, pero los que había aquí en Buñol, en aquella época, estoy hablando de los años 50 para atrás, a partir o incluso del 60 para atrás, del 60 para adelante, ya es cuando empezó a industrializarse las panaderías, empezaron a hacerse
la venta de pan, la industria en Buñol empezó a funcionar bien y la gente ya empezó también a dejar de criar animales en casa, había una forma económica de vida mejor y se dedicaron pues a otros menesteres y abandonaron la cría de animales en casa y todas esas cosas, porque también resultaba molesto cuando las moscas, los olores y todas esas cosas. Bueno, pues estaban los horneros y a los horneros lo complementaban los leñateros o los fornilleros. Los fornilleros, bueno, los horneros amasaban las mujeres en casa porque así como ahora todas las huertas prácticamente están todas perdidas, no está trabajada prácticamente ninguna, entonces eran unos mares se veía ahora en estas fechas como el aire meneaba los trigos y parecía que era el mar, se veían olas de bien. Bueno, pues ahora no se ve más que rosa. Bueno, pues entonces porque todos tenían, cogían trigo y luego molían la harina o lo cambiaban o eso y se amasaba en casa. Yo me recuerdo de mi madre perfectamente que amasaba 2 veces a la semana, los miércoles y los sábados. Y hacía unos panes que te duraban pues 3 o 4 días. O sea que incluso cuando nos íbamos al monte, los amasaba el sábado y nos íbamos el lunes por la mañana y teníamos hasta el otro sábado el pan. O sea que era un pan auténtico. Bueno, pues ese es. Pero a estos los complementaban los leñateros, los fornilleros. Esto era un oficio que también desapareció con las nuevas técnicas de combustión o de calentamiento de los hornos, que se dedicaban, iban al monte a hacer coscoja, lo que llamaban fornilla. Y diariamente pues marchaban al monte y se ponían a hacer carbones de leña y a lo mejor harían 30 o 40 carbones de leña, los cargaban en el carro y los bajaban. Por cierto que hay alguna anécdota de esta gente, porque todos sabemos que Buñol, pues entonces y ahora están las cuestas, y cuando llegaban los carros con fornilla, pues pesaban bastante, y había un horno, el horno que hay detrás de la iglesia, que había que entrar por la calle Doctor Juan López, que la calle del Doctor Juan López en los años 50 no era lo que es ahora. Allí estaba el ayuntamiento viejo y lo tiraron para abrir la calle. Pero entonces había una cuesta, que le llamaban la Cuesta de la Costura, ahora la llaman la Cuesta Soriano, pero era la Cuesta de la Costura, y era bastante empinada para subir. Bueno, pues allí llegó un señor que llevaba un carro con más leña de la que podía, y a la que tira a subir la caballería, pues no podía. Y entonces, usando el lenguaje aquel que usaban en aquella época los leñateros, que bueno, voy a decirlo, aunque no es con fin de ofender, es con fin de que sepáis lo que ocurrió entre él y el cura, don Salvador. Bueno, pues cuando llega allí, llega le decíamos Genaro, vivía aquí enfrente del mesón del castillo. Tenía un macho grande y un burro blanco. Y cuando llega allí no puede subir y lo emprende hasta caso y empieza, me cago en Dios, me cago en la hostia, que te voy a matar, no sé qué no. Y sale el cura y le dice, oiga, carretero, ¿qué es lo que está diciendo usted? Y yo, cago en Dios, ¿yo qué digo? Yo no digo nada. Oiga, pero no se da cuenta de lo que dice. Y dice, pero joder la hostia, pero yo... Bueno, total, que tuvo que dejarlo por lo imposible y aquel continuó y dijo, mire, márchese usted y apáñese como pueda. O sea, no pudo con él, porque era una expresión tan sumamente tan simple. Fijaros si era simple, que en los años 30 hubo un cura, un vicario, que era el vicario del cura que había entonces, don Vicente Fontelles, que le sacaron los buñoleros de apodo. A todos les poníamos apodo, Remolacha. ¿El por qué? Bueno, pues porque se hizo amigo de una peña que se llamaba La Remolacha. Eran 2 críos y él más o menos los apadrinaba o los llevaba allá. Y aquel decía que decir esas palabrotas que he mencionado, no las voy a mencionar otra vez, en Buñol no era pecado. No era pecado porque se decían sin mala fe y se decían pues como una cosa pues como casi que natural.
Bueno, pues ahora para continuar voy a poner un poquito de música. Bueno, pues hemos escuchado la Jota Buñolera. Luego, si da tiempo, pondré otra. Es una jotica que tiene su letra, como he dicho en otras ocasiones, tiene su letra y tiene su forma de bailarla también. Bueno, está ahí, por si a alguien se le ocurre el que vaya más para adelante, pues para adelante. Si no, yo continuaré cada vez que pueda, pues la pondré para que escuchéis esa y otras más. Bueno, vamos a retomar otra vez el tema. Estamos en Los Horneros y había también otro oficio que era el curtidor de pieles. Este lo tenía yo muy cerca de mi casa. Me parece que se llamaba Paco. Era el tío Paco Vallés, creo que era Paco Vallés. Vivía allí detrás de la casa de Agustina. Yo iba allí, había un colegio, que es donde al principio donde fui yo, el colegio de Doña Luisa, que entraba por una escalerica, ahí detrás del ayuntamiento, y allí él vivía con una hija y curtía pieles. Las pieles, el hombre primero las ponía con sal y cuando ya estaban secas de la sal, y luego las ponía al sol, las ponía enfrente, en una casa que aún está exactamente igual que estaba, es en la casa que hay actualmente de la Flora y de la nieta de Fochi. Pues ahí aún queda la puertecilla, el corralico, y ahí tenía el hombre unos clavos y unas sogas y allí colgaba las pieles. Bueno, y lo que hacía es que una vez las rascaba, les daba, pues no sé cómo lo haría, pues yo sé que las sacaba allí, les pasaba como si fuera una piedra o algo, y les quitaba lo que tiene la piel, si tenía algo de grasuch, o tenía algo de carne, o tenía algo de eso, y se quedaba la piel completamente limpia. Y luego les daba la vuelta y también las emprendía con una vara y les daba bastantes palos a la vara hasta que se quedaba el pelo totalmente esponjoso. Bueno, eso era quizás el último. No he visto otro curtidor de pieles más que aquel hombre. Yo ya no lo he visto más, pero bueno, era otro de los oficios que también desaparecieron, porque entonces en Buñol anualmente se sacrificaban bastantes cabras, corderos. El que no teníamos, como he dicho otra vez, teníamos el ganado de la dula, y eso era anualmente para nutrirse de la alimentación de las casas. Bueno, y ya de ahí también salió,
como he dicho, de la transhumancia, las comidas. Bueno, lo estoy mezclando, pero porque yo mismo me salto, pero bueno, creo que me entenderéis. Y apareció, está en mi mano, una libretica de cómo hacían las pastas. Estoy hablando del 1890. Es muy graciosa porque está escrita, tiene una bonita letra, pero el papel está que se cae, y dice, las magdalenas, 4 jicaricas de leche, 4 de aceite y 3 huevos, 16 onzas de azúcar y 20 onzas de harina y un poco de limón. Esto eran las magdalenas, las que se hacían entonces, ahora no sé cómo las harán, yo no lo hago. Había otras también que ponía 12 huevos, lo que dé la harina o lo que permita la harina, 2 litros de leche o de aceite, no pues está un poco liado, 2 libras, perdón, 2 libras de aceite y de leche y un limón rallado. Está otro tipo de magdalenas. Estas magdalenas, el que las hizo, o el que eso, las hacía en 1890. O sea, eran tortas de manteca, 1 libra de harina, candeal, 1 onza de manteca y media libra de azúcar. O sea que estamos hablando en un lenguaje un poco extraño para esta, y encima que está también escrito, pues ya de 100 y pico años, pues búscate tú la manta. Bueno, pues esto es lo que nos trajeron entre unos y otros de los que vinieron a visitarnos. Luego nosotros tenemos también nuestra propia parte de historia, porque como ya dije también, que en la iglesia había una iglesia en 1333, pero que en 1768 se empezó la construcción de la actual iglesia, la iglesia de San Pedro. Entonces era San Pedro y San Pablo, ahora de San Pedro, y dependíamos de la de Siete Aguas. Bueno, pues ocurre de que cuando llegó la separación de la iglesia, pues hubo que también dividir los santos, porque la iglesia de Buñol no tenía santos y todos estaban en la iglesia de Siete Aguas. Entonces, dividen los santos, pero había uno de pico, y el uno de pico era un Cristo, un crucificado. Y bueno, pues me lo llevo Buñol y los de Siete Aguas, pues no. Pues te lo llevo a los Siete Aguas, los de Buñol, pues no. Tira para acá, tira para allá. Y entonces se acuerdan de coger el Cristo, meterlo, atarlo a un burro y llevarlo a lo que hoy conocemos como Ventalome, que entonces era Ventamina, era una venta que había en Ventamina. Y dice, bueno, pues ahora lo dejamos aquí, abrimos las 2 puertas, porque una puerta daba a Buñol y la otra daba a Siete Aguas. Y de la puerta que salga, pues es el Cristo. Todos conformes, meten al burro, le cargan el Cristo, dejan el burro dentro, abren las puertas y va, y el burro sale por Siete Aguas. Pero no sé lo que pasó, que el Cristo está en Buñol. ¿Y sabes lo que pasó? Pues nada, que los de Siete Aguas nos dicen los robacristos. Pues cosas de la vida y cosas de los curas. Porque también hablando de los curas, pues hay una cantidad de anécdotas también que hechas por... Había un cura que le decíamos Pepe Moto. Este hombre estuvo aquí por los años 50 y coincidió que cuando estaban ellos aquí se empezó a construir la central eléctrica de la Huerta Abajo. La central eléctrica de la Huerta Abajo, pues
dio mucho trabajo en Buñol y había muchos carreteros que por aquí, por la calle del barrio, por la calle de Valle de Andorra, llegaban al río y sacaban la grava y les llevaban, sacaban su jornal, ¿no? Pues llegó uno de aquellos momentos que cuando sale un carretero con la carga de grava, pues llevaría 500 kilos más, porque al carro le ponían unos tableros en los laterales y en el frente y otro detrás. Y otro tablero en lo que llamamos la caja del carro, y ahí le echaban, pues echarían pues como medio metro cúbico de grava, o un poco más, un poco menos. Pero claro, cuando llegas allí, aquello es bastante, es un repecho bastante fastidioso, ¿no? Y claro, cuando llegaron allí los carreteros, les agudían un balazo al carro y lo prendían, me cago en esto, me cago en otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y la caballería en una selva arriba. Cuando llegaban arriba, cuando ya empezaban a llanear, cuando estaban en el abrevador, entonces allí paraban el carro, dejaban descansar a la caballería y continuaban hasta la curva de la huerta abajo. Bueno, pues resulta de que cuando llega allí, en uno de esos momentos, a la que va el carretero a arrear el caballo o la caballería, en la esquina estaba el cura Pepe Moto con una capa, todo rodeado, porque era por invierno, ahí tapado, mirándolo. Y cuando llega el carretero, en aquella época cualquiera disparaba una palabra más alta que la otra. Arre macho, arre mundo, arre acá. Y el macho no le hacía ni caso, ni caso. Cuando ya ve el cura que no salía, baja para abajo, se arrodea la capa al hombre y dice, vale, carretero, voy a ayudarle yo. Arre macho, y el cura empujando, y el macho no había manera. Y venga. Con que llega, seguramente se le había puesto rojo el hombro al cura y le dice, oiga, carretero, use sus costumbres, si no el macho este no sale. Se quita el sombrero, lo mete en el gancho del carro, le pega 2 estacazos y me cago en tapada, y pam, en una castaña el macho allá arriba. O sea que fue bueno la historia de cura. O sea que es lo que he dicho, el tema en otras ocasiones, el tema de la forma de ser, la idiosincrasia que tenemos en Buñol, que aunque seamos unos a la hora de hablar en muchos aspectos, vamos a llamarlo así, por no llamarlo otros, un poco unos bravucones, que seamos unos escandalosos, que gritemos de lo más de lo normal, pero no hay conocimientos, no tengo conocimientos de que ha habido gente de mala fe en este pueblo. Por decirlo de una manera muy sencilla, creo que la gente de mi pueblo es bastante noble. O sea que, bueno, pues es lo que yo intento decir, lo que intento dejar constancia, lo que intento en fin, que la gente entienda y comprenda de que hay que pues hacer un poco más de sacrificio, no quejarse tanto de nuestras autoridades, ni las que habían, ni las que hay, ni de las que vendrán, ¿no? Aunque eso es muy fácil, armar escándalo en las redes sociales y armar, y que no, cosas que no tienen fundamento por cualquier tontería. Pues oye, si se está ensuciado la calle, sales y la barres y no pasa nada. Si hay cualquier desperfecto, cualquier error, oye, pues con todo respeto del mundo, vas y lo comunicas y que lo hagan y ya está, siempre y cuando que sea en la calle. Si es en el interior de tu casa, pues cada uno tiene sus responsabilidades, y en el interior de la casa la responsabilidad es de cada propietario. Y salen también hombres que intentan hacernos comprender las cosas, que intentan decirnos cómo hay que proceder. Y aquí tengo unas notas
que he dicho ya otros refranes, pero aquí tengo unas notas, que estas notas pues calculo que también están manuscritas, y el que las hizo, pues también fue una persona que también le quería dejar constancia, dejar firmeza de que la cultura en el pueblo es otra cosa de lo que nos quieren decir. O sea, nos han implantado un tipo de cultura que es más o menos comercial, pero que lo que se vive, lo que se hace, debe de prevalecer. Y escribió unas notas, escribió unos refranes y que dicen así. Y todos tienen su sentido. Dice, al hornear se hacen los panes tuertos. Y luego, pero al buen entendedor, en pocas palabras basta. O sea, tiene un significado bastante. O sea, que no es que esté el pan tuerto, es que se hace y se puede entortar, pero el pan tiene su objetivo. Bajar es fácil, lo difícil es subir. Pues además que me lo preguntan a mí. Cada cual arrime el asco a su sardina. Del árbol caído todos hacen leña. Es muy fácil criticar, es muy fácil hablar sin tener constancia o de los hechos, o aumentar, si me han dicho cualquier chisme que supone unas pocas palabras, luego multiplicarlo por 2 o no saber contestar, o lo más propio es callarse, porque si uno no sabe contestar, lo mejor es callarse. En septiembre el que tenga trigo que siembre. Faena hecha no corre prisa alguna, y guárdate del agua mansa, que de la corriente ya me aguardo yo. Hombre prevenido vale por 2, y el que va por lana puede salir trasquilado. Júntate con buenos y serás uno de ellos. Si te juntas con malas hierbas, mal para él. Lo que empieza la lección termina en el ejemplo. Donde empieza la lección termina con el ejemplo. Lluvia San Juan quita vino y no da pan. Más vale una torna que 2 te daré. Ningún jorobado se ve su joroba. Oveja que bala, bocado que pierda. Esto, pues el sentido es que cuando uno va a comer y en vez de comer no hace más que cascar, a mí me lo dice mi abuelo, no casques tanto y come, que nos tenemos que ir a la huerta o eso, y media borrega que bala, bocado que pierde. Prevenir dice que es un curar. Luego dice, si ves un lobo que va derecho a ti, tranquilo. Si ves 2, atento. Y si ves 3, echa a correr. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Si respetas, seremos respetados. Ser bueno es primero y el premio después. Todo lo que reluce no es oro. Uno bueno vale más que 2 malos. Uno es bueno, 2 mejor. 3 es malo y 4 peor. Esto estaba relacionado con las enfermedades. Y decía, si uno hace de cuerpo una vez es bueno, si hace 2 es mejor, pero si hace 3 o 4 es peor, malo. Vale más un poquito y un bien que mucho mal. Ya es la hora de que despiertes, porque Zamora no se ganó en una hora. Antes de hablar, piensa lo que dices, pues no es igual decir lo que decir lo que se piensa. Casa con dos puertas, difícil de guardar. Decir no es hacer, haz
y no dirás. Bueno, ahora voy a poneros otra cancioncica y así yo tomo un poquito de aliento. Bueno, esta canción es la canción de la Suiza Valenciana, esa de canción que compusiera Emilio Castellet, el abuelo, pero que posteriormente, al serse pasada de generación en generación o de escuela en escuela, vamos a llamarlo así, pues se fue viciando, hasta que llegó el director del cuadro artístico de Buñol, Vicente Mayen Masmano, y lo acopló, tampoco lo acopló un poco bien, hubo que hacer otros trabajos para llegar a acoplar. Bueno, y esta es una canción que dice mucho de Buñol, no la dijo uno de fuera, y dice mucho de Buñol, y que creo que no se escucha por ahí, ya no, la gente no la canta, la olvida. Las mayores, alguna mayor sí que la sabe, ya con muchas dudas sobre la letra, y bueno, pues yo la pondré para ver si consigo que se cante por ahí o que se recupere. Bueno, y en Buñol, pues por suerte hemos sido un pueblo bastante pacificador. Hemos sido un pueblo bastante honesto con nuestros ideales y cooperador o, no sé, benevolente con todo. Sin embargo, y esto ya lo voy a apuntar porque el próximo programa voy a hablar de ello, hemos tenido dos o tres, pero más buenas, batallas aquí en Buñol, que nos dejaron bastante mal parados. Se metieron con un pueblo que no era guerrero, que era labrador, que era hospitalario, y nos hicieron pues lo que no se le puede hacer a nadie. Estamos hablando de la primera vez que nos lo hicieron, que yo sepa, fue el día 28 de junio de 1808, fueron los franceses, que hicieron un animalá. Hombre, de hecho, hasta al general de él le tuvieron que llamar la atención. Posteriormente, y ya no fue tanto, pero fue el día 28 de febrero de 1838, en la Cabrera, las dos fueron en la Cabrera. También hubo allí hubo una masacre de unas tropas y hicieron también un poco de barbarie. Y luego ya tuvimos otros altercados, pero gracias a unos señores buñoleros, de verdad, pues se pudo evitar y ya no pasó nada, pero aquello dejó bastante, en fin, bastante parte de la historia. Pasamos a la parte de la historia y hay un dato muy curioso, es la primera vez
que se usó la bandera que hay en día hoy en España. Es la primera vez que se usó en una batalla, y se fue aquí en Buñol. Porque la bandera que tenemos hoy en España, que nos han puesto, estaba dedicada a la Armada, que la dedicó Carlos III. Pues a nosotros, un batallón, que se creó aquí un batallón, con gente de toda la contorno, de todas las comarcas, como no tenían bandera, pidieron a las autoridades usar esa bandera y se usó. Bueno, pues esa es la próxima. El próximo viernes les hablaré de esto para que sepan que Buñol también sufrió en aquellos avatares y en aquellas cuestiones. Bueno, y nada más. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes.